La co-creación de lo que nosotros llamamos la historia humana actual. Totalmente. Que es una gran mentira promovida para poder manipularlos con determinadas finalidades y hasta el punto de mentira es que estamos creando no solo la historia falsa de la humanidad, sino como hemos creído esa historia falsa de la humanidad, entonces además yo creo que como existieron, yo creo que esas ciudades, tribus y civilizaciones nos pueden hablar y que yo las puedo canalizar y que yo las puedo visitar en multidimensionalidad o desdoblamiento astral o desdoblamiento etérico. Tanto lo creo que se crea. Creer es crear. Y no tenemos otra cosa que hacer con un gran talento humano que dedicarnos a crear tonterías. ¿Verdad? Claro, Como nos gusta pensar a ti y a mí. O sea, no tenemos nada que hacer con este talento tan grande de crear realidad que crear seres a los que yo tengo que dar de comer todos los días mi atención, quitándome la atención a mí, dándole la atención a todo esto que es artificial. Y hay que decir esto, se llama artificial por algo que tú y yo hemos comentado muchas veces. Se llama artificial porque no es natural. Para poder existir entes, egregor, entidades, seres, deidades y todo lo demás, requieren de mi atención, requieren de mi energía, requieren de fijar el observador natural que yo soy, que soy observador y pensador, eso me convierte en el yo soy. Entonces fijan el punto de visión de mi observador hasta el punto de que a mí me condicionan la vida, porque solo puedo pensar en ello, solo puedo estar atendiéndolo a ello y eso crece y evoluciona y se desarrolla por mi atención. De la misma forma, digo que es artificial porque evidentemente requiere de mí para existir. Lo que es natural, yo le he dejado de poner atención, como por ejemplo que yo soy vida sagrada y yo he dejado de ponerme atención. Porque cuando yo soy vida sagrada, no me permito poner atención a tonterías, la enfoco a lo que realmente importa, que es mi bienestar, mi salud, mi alegría, mi felicidad, mi potencial y mi desarrollo propio. En lugar de desarrollar entidades y egregores artificiales, me dedico a desarrollarme a mí y entonces me convierto en un ser humano extraordinario, ¿no? Como hemos hablado, o como podríamos llevar a toda esta humanidad hacia un estadio evolutivo superior. No que estamos perdiendo el tiempo en crear parafernalias efímeras creyendo que son realidades, ¿no? Cuando son ilusión y ilusión colectiva. Estaba pensando, echa un vistazo a tu alrededor y observa la vida misma cómo evoluciona. No la artificial, no la humana, no la paradigmática, no la que tiene que ver con la urbe, la ciudad y los estamentos sociales, industriales, comerciales. No, no. Cómo se desarrolla el resto de la vida natural que existe en el planeta. Por un desarrollo evolutivo continuo donde cada especie avanza siendo su mejor versión y ese es el testigo que deja a la siguiente generación que también se hace la mejor versión y así vamos evolucionando como especie. De hecho, así llegamos, digamos, basándonos en el paradigma y en las teorías actuales sobre el creacionismo de la humanidad, decimos que venimos del animal, ¿no? Pues si venimos del animal, ¿cómo creemos que hemos evolucionado? Pues no fue creando sociedad para empezar, fue por un desarrollo evolutivo para adaptarnos a las circunstancias, mientras que la vida natural iba cambiando por evolución propia del planeta, el ser humano en su origen evolucionaba a la par que el propio planeta. Y nosotros hace unos milenios hemos dejado de evolucionar. Nos hemos quedado en ese letargo evolutivo del 5% que se puede demostrar científicamente, que solo estamos utilizando el 5% del potencial de nuestra mente biológica y de nuestro cerebro inclusive, en lugar de estar usando un 100%. Entonces, ¿cuál sería el sentido de la vida? Por lo pronto, ser tu mejor versión y evolucionar. Lo que no le veo yo al sentido de la vida es haber creado un paradigma artificial que nos está matando, empobreciendo, entristeciendo, separando, doblegando, convirtiéndonos en piezas solamente de una industria o de una fábrica o de sanidad o de economía. Yo creo que para eso no hemos venido. Hemos venido a evolucionar nuestra especie a la par que evoluciona el mundo o naturaleza, ¿no? Y cuando tú evolucionas con tu propia naturaleza y surge de manera natural el que tú puedas pararte a reconocer que la evolución del ser humano ha hecho que seamos la única especie, la más evolucionada en todo el planeta, y que en lugar de dedicarse a ir al siguiente eslabón evolutivo, nos dedicamos a toda esta catástrofe y a destruir nuestro medio ambiente, claramente estamos en un letargo evolutivo. Entonces, la vida se trata de salir de este letargo, reconocer que venimos a dar el siguiente salto
ser el eslabón perdido del que hablarán las humanidades del futuro y dirán, wow, esa humanidad que salió de esa sombra tan grande que se había creado de sí misma, que salió de su periodo de oscuridad y salió con la cabeza bien alta diciendo, bien, me voy a hacer responsable de la que le hemos liado milenariamente a nosotros y a nuestro planeta. Entonces, ser el eslabón perdido, que no estará perdido, que se está encontrando y está descubriendo que nosotros somos los que vamos a dar este salto cuántico a nuestra humanidad. ¿Cómo se podría explicar esto de la élite, Arenia? Porque parece que esto que denominan la élite, conocen de esto y parecen aprovechar esa información para que justamente nosotros estemos alimentando todos los días ese paradigma. Se aprovechan porque el humano que está en ese 5% no da más de sí, o sea, no se puede caer más bajo, estar al 5%. A ver, si te dijera el cero, creo que seríamos amebas en un sofá, que es en lo que nos quieren convertir, ¿no? Quieren que estemos continuamente pensando pero no haciendo, y no pensando cómo salir de esta situación catastrófica, sino pensando en lo que nos inducen a pensar. A través del consciente, del subconsciente y del inconsciente, nos están bombardeando continuamente con ideas tóxicas que nos hacen tenernos miedo los unos a los otros y nos hacen creer que nos merecemos esta vida pensando que estamos en un estado de bienestar porque tengo todo lo que me quiero comprar. Y no es un estado de bienestar en el momento que eres un animal domesticado y un humano domesticado, entonces realmente hemos caído muy bajo. Entonces, que si están aprovechando todas estas artificialidades, claro, de hecho son los que han fomentado la creación de este artificio, ¿no? La religión fue la primera que creó este artificio, hablándonos de los demonios y los dioses, hablándonos de que rezáramos a deidades para salir o para merecernos la vida que nos merecemos, porque nacemos con el pecado original, y pecado original ni que nada, o sea, y dándonos miedo con el árbol del conocimiento y diciéndonos que nos merecíamos una vida donde sufrir fuera la manera de expiar los pecados. ¿Qué pecados? O sea, los pecados capitales están creados por la misma religión y por los mismos estamentos sociales que te bombardean psicológicamente para que tú seas tu peor versión, porque ellos ganan mucho más dinero con tu peor versión, con los problemas, con la enfermedad y con la miseria. Entonces, claramente sí que se aprovechan. Vuelvo acá. ¿Y cómo se fue desarrollando esto? Porque es bastante interesante que alguien haya aprovechado toda esta información para volverse a él, versus el desarrollo humano que era justamente en evolución todos aprovechar de ese conocimiento, de esa abundancia, del desarrollo de tu propia psique y de que toda esta historia hubiera sido diferente desde ahí, ¿cierto? ¿Cómo lo ves? Viene mucho más atrás cuando siempre, pues por lo que yo he estudiado y descubierto y he podido también hablar con otros humanos natural, ¿no? El humano natural lo que nos cuenta que nos ha estado observando desde fuera, porque hablamos de que el humano social somos nos, que el humano naturaleza es el que vuelve a recuperar, el que vuelve a encontrar el camino hacia la libertad de ser, y el que vuelve a recordar que la naturaleza va primero y todo lo demás va después. El humano natural nunca estuvo dentro de un paradigma social, como hemos hablado, ¿no? Entonces lo dejamos aquí como un apunte para el que acaba de llegar. Ese humano natural ha estado transcribiendo lo que nos ha ido pasando desde fuera, viéndonos desde fuera, entrando y saliendo para entender cómo era posible que hubiera una enajenación mental tan, tan, tan violenta, ¿no? En el ser humano, porque hubo un sesgo, hubo una humanidad que empezó a crear un constructo paradigmático y hubo otra humanidad que procuró relacionarse lo mínimo posible con nosotros, porque si no iban a perder su verdad o la verdad de estar conectado como vida propia, en vida sagrada, en naturaleza, es decir, ser naturaleza que se llama a sí misma humanidad. De hecho, el humano natural no se llama humanidad, ni se llama ser humano, pero vamos a dejarlo ahí para no entrar en tantos detalles, ¿no? El que se llama ser humano y ha establecido la evolución de las especies en base a la cienciología somos nosotros. Entonces, según establecen, según han ido ellos observándonos, se establece hace más de 2000 años, por lo menos mucho más, más atrás, porque están mal datadas las fechas que nos han dado también de todas las ruinas históricas que hemos ido encontrando. Han ido hablándonos de que los tiempos son diferentes, diciendo que ha sido datado con el carbono 14 y yo no sé qué y no sé cuánto. La verdad es que ha habido muchísima desinformación acuñada con un sello que dice que es comunidad científica, y no es cierto, ¿no? Es el paradigma social reinventando la historia, pidiendo que sean esos científicos quien validen las historias que nos quieren contar.
Luego tú y yo la estudiamos en el colegio y eso es lo que hay. Entonces, bueno, a lo que me han ido ellos compartiendo era que el ser humano hace unos 3.500 años empezó a crear ideologías en torno a deidades y empezó a crear ideologías en torno a deidades diferentes a las que el humano natural estaban creando. El humano natural creaba ideologías para ensalzar la belleza natural que encontraba. Por ejemplo, animales de poder, para que se entienda, ¿no? Pero porque el ser humano amó tanto a los animales con los que se relacionaba que ensalzó los valores y los potenciales que veía en ellos, ¿no? La visión del águila, la forma de camuflarse del jaguar es un ejemplo muy básico, ¿no? Muy burdo, pero bueno, nos sirve de ejemplo. Sin embargo, nosotros empezamos a hablar de deidades más tipo naturales, universales y cosmológicas, en torno siempre a que uno era el elegido que debía de liderar al pueblo porque era el único que sabía esa verdad. Entonces imponía una verdad como un buen vendedor de humo, como ahora son los políticos, establecía la verdad de su grupo, de su entorno y de su paradigma, creando un paradigma, hasta que todo eso era con una finalidad, convertirse en el líder de esa comunidad. Y entonces buscaba acuerdos políticos como hacen nuestros políticos, ¿no? Tú di que sí y yo te consigo tal cosa, tú di que sí, apóyame, apóyame, apóyame. Y empezaron a utilizar las ideologías llamadas, por ejemplo, religión, para crearse líderes de comunidades y poder vivir de todo una comunidad, ¿no? De seres humanos en este caso. Entonces, ¿qué ocurrió? Que además esas ideologías empezaron a utilizar el miedo, es decir, tienes que seguir esta ideología si no te van a pasar cosas. Tienes que darme si no te va a pasar tal otra. Entonces empezó a atemorizar al ser humano que antes solo tenía temor en ese futuro, ¿no? En el futuro de qué vendrá y qué pasará y como mucho algún animal grande que te puedas encontrar, ¿no? Pero empezaron a crear también las relaciones más tipo familia, es decir, que la familia fuera la manera de educar a la propio prole, ¿no? A la, bueno, sí, a la creación que cada ser humano tenía, ¿no? Así a los hijos tú lo ibas educando y se fue creando ese conjunto. Se le iban dando nombre a esos conjuntos como una manera de identificarlos. Se les daba también profesiones y categorías como una manera de identificarlos. Y más adelante empezaron a hacer lo mismo, no solo con el ser humano, sino con los territorios. Entonces ahora los territorios los voy a llamar, los voy a denominar, voy a decidir cuáles son míos, vamos a luchar por ellos y vamos a mandar a todos estos serviles que son míos y yo soy el líder a conquistar territorios. Y después de conquistar los territorios vino la conquista del animal, a convertirlos a todos ahora en un cacho de carne, en un plástico en el supermercado. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando la gran mentira de la humanidad? Empieza con algún aprovechado que quería ser líder y empezó a contar un bulo, un cuento. Y con ese cuento contó el pasado porque nadie lo podía comprobar, empezó a contar el presente porque condicionó a que los demás lo vivieran de una forma y empezó a atemorizarles con un futuro horrible si no les hacían caso. Porque resulta que la deidad que ese colectivo o líder creó le había concedido el derecho de ser el elegido y comandarnos a todos. Y entonces, claro, era hijo del mismo Dios, ¿sabes? Y desde entonces nosotros seguimos haciendo el tonto, es decir, seguimos pensando que están los elegidos, seguimos pensando que nosotros no lo somos, seguimos pensando que algunos están realmente conectados con esas deidades que condicionan el devenir de la humanidad, que hay que tenerle miedo a ellos porque si no somos lo que ellos nos dicen nos va a pasar algo malo y que hay otros que nos vienen a salvar, y entonces se llama el Salvador y la ascensión, ¿no? Y luego ya está la ideología suprema que es cuando tú serás libre cuando mueras. Tan. Así que el resto de tu vida eres un esclavo porque ya te han educado así desde que naces, ¿no? La democracia es una gran tiranía, podemos llamarlo como queramos, ¿no? Hablamos de otras políticas y decimos, uy, las otras son súper malas, perdona, la nuestra es lo mismo, ¿entiendes? Fuera democracia. Claro, a ver, ¿qué democracia ni qué significa eso si somos todos animales domesticados de granjas con una imposición legal? ¿Cómo es que los chamanes, a pesar de todo esto, lograron, como yo veo, separarse de todo esto y mantener esa conexión con el ser? Y ellos son los que van transmitiendo esto justamente, que es un mensaje para que la humanidad no se acabe de perder. A ver, el humano naturaleza, y muchos chamanes están entre humano natural y humano naturaleza, date cuenta que el humano natural no se relaciona con el humano social, no hace turismo,
de sus capacidades. O sea, no hace turismo de su tribu, no hace turismo de las capacidades de la tribu, ni promete medicinas que salven nada. Ese que está entre dos mundos, entre el humano natural y el humano social, es el humano naturaleza, que siendo social, porque lo es, vive en naturaleza. Y entonces hace comercio de su propia ideología, de su tribu, que es mucho más cerca del humano natural, pero también está muy cerca del humano social, entonces hace comercio. Y también lo hay. También debo decir que la palabra chamán no es una palabra que utilice el humano social, debo decir. Pero bueno, ahí está. Entonces, bien, sabiendo que hay gentes que también hacen comercio con las medicinas sagradas y con las plantas medicinales, ojo, que yo todo lo respeto y yo todo lo he probado, atestiguado y guiado por ese camino para comprobar la verdad, también me encuentro que existen humanos naturaleza ligados al humano natural que se han dedicado a guardar el conocimiento y la sabiduría ancestral para compartirla con las generaciones porque ya sabía que estábamos bajo este paradigma social ilusorio, bajo este constructo, y sabiendo él que nació ahí y que era naturaleza y que salirse a natural era difícil y que todo su pueblo estaba entre dos mundos, se dedicó a cultivarse para ser el líder de su comunidad, siendo lo más honesto, sincero y conectado con la naturaleza que pudiera. Pero aún así, con la necesidad de contar cuentos que son ideologías que te ayudan al despertar, ¿no? No dejas de utilizar arquetipos para tu despertar, ritos iniciáticos, ceremonias, rituales, que son muy necesarias para que la psique salga de ese estadio inferior de la mente biológica, acceda al potencial biológico naturaleza y luego se permita ascender hacia su mejor versión, que es la mente biológica superior. Pero es cierto que no dejan de ser cuentos, ritos y ceremonias que ayudan, ¿no? a un movimiento catársico de despertar, como te ayudan a la metamorfosis, que es la transición del humano social al humano naturaleza, ¿no? Como la oruga en la crisálida. Pero el humano que ha mantenido fielmente la conexión con la mente planetaria y con la matriz natural que organiza la vida natural universal, al menos en el planeta, es ese humano natural que no te lo cuenta como un cuento, pero sí que te ayuda a tu despertar viéndote, ¿no? Te veo, te reconozco y entonces resulta también muy catársico que antes alguien te mire de verdad. Algo en ti se mueve, algo empieza a quebrarse y a resquebrajarse, ¿no? Porque te mira desde la inteligencia biológica que eres, te mira desde tu mente biológica superior y entonces de repente te haces consciente de que eres eso. Pero como no hay un potenciador que te observe desde ahí, y bien, ¿por qué no han perdido la conexión? Porque ellos viven en esa conexión, son esa conexión. Y son los que han ayudado y guiado al humano naturaleza, a esas tribus, chamanes y sabios de tribus de muchos tipos, a no perder del todo su conexión y a poder vivir entre el mundo naturaleza y social.